Artículo 51, apartados 1 y 2 de la Constitución Española de 1978. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Además, también les corresponde promover la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentando sus organizaciones en los términos que la ley establezca. Y esta es una de nuestras misiones como asociación, que la ajustamos de forma fiel a la Constitución, aunque sean los poderes públicos los mandatados para dar respuesta a ello. Paréntesis. ¿Y quién nos protege en ocasiones contra los poderes públicos, hacedores de un Estado en sus distintos ámbitos de administración y gestión? Estado que balancea su posición de superioridad en no pocas ocasiones, repito, y para quien más que ciudadanos somos súbditos, eso sí, con derechos. Y esto es un abordaje que algún día la clase política deberá afrontar. Por tanto, aun siendo clara la pretensión del artículo 51 de la Constitución, desde hace 45 años se debía haber avanzado para empoderar a los ciudadanos en su calidad de consumidores y usuarios. Sin embargo, hemos de poner sobre la mesa una realidad palpable. La política de consumo, o consumerista, como a mí me gusta llamar, es una gran olvidada por todos los partidos políticos, sin excepción. Lo que en los países de nuestro entorno significa reconocimiento, que se traduce en la capacidad con la que se le dota a estas asociaciones para afrontar los retos del mercado e incluso ante las propias administraciones con fortaleza y autonomía, aquí supone una decepción que solo se regocija con la debilidad y expresión marginal a la que se le somete, y que solo un esfuerzo más basado en la vocación y en la ilusión y en el convencimiento supone, como es en el caso de Consumur, el que afrontemos con más determinación que medios la cotidianidad de tantos retos a los que nos subimos y de los que nos impregnamos y hacemos nuestros. Y cuando hablo de política consumerista, no me estoy refiriendo a la que tiene que ver con vivienda, sanidad, educación, movilidad, alimentación, medio ambiente, economía, sistema financiero, entre otros. Estos son aspectos que definen, por supuesto, entre otros muchos que podríamos añadir, lo que en nuestro día a día tratamos de afrontar con muchas dificultades en Consumur. No olvidemos que todo prácticamente es consumo, y que todos los ciudadanos, de forma directa o indirecta, tengamos más o menos edad, somos consumidores y usuarios de productos y servicios. Nadie sin excepción. Pero la política consumerista es la que tiene que ver directamente con los mecanismos de defensa, participación, inspección y promoción que las administraciones públicas deben desarrollar para mayor protección de la ciudadanía y para dar plena justificación de la existencia de las asociaciones que representan a esta ciudadanía. Y esta es la que no se palpa, solo se ve por un telescopio, como si se tratara de una galaxia muy, pero que muy lejana. De manera explícita señalo lo que quiero decir. 1. Los ayuntamientos no disponen de servicios de inspección, salvo unos pocos, además de muy mal dotados. Y a nivel regional tenemos 9 inspectores, más los que podamos añadir de sanidad para miles de empresas, cuando incalculables inspecciones debieran centrarse precisamente en la seguridad alimentaria. Siempre pienso que demasiado bien estamos de salud para lo que, con un cálculo frío, que espero no pase, debiera por estadística sucedernos. Y no quiero mencionar a quienes en algunos pueblos pequeños desempeñan esta labor. Nos sorprenderíamos y nos daría miedo. 2. Los ayuntamientos no disponen ninguno de mecanismos de participación, como serían los consejos consultivos municipales de consumo. Lo hemos intentado en distintas ocasiones. No se le da importancia. Y a nivel regional, el consejo consultivo solo es un espejismo mal reflejado. 3. La usurpación, a nuestro juicio, aunque estén legalizadas, las funciones que de forma gratuita son llevadas a cabo por los ayuntamientos a través de la SOMIC,
las oficinas municipales de información al consumidor, y por las administraciones regionales que, por tanto, actúan como jueces y parte, dado que muchas reclamaciones recaen sobre sus propios servicios. Realizan, por tanto, también lo que se podría denominar una competencia desleal y desnaturalizada. Se puede entender que una administración pública usurpara el espacio legítimo de un sindicato. Las funciones propias debieran ser las que ya de por sí vienen determinadas por su nombre, información, pero igualmente la de derivación a las asociaciones u otros organismos o departamentos propios de los ayuntamientos, según corresponda resolver o encauzar el problema que un ciudadano traiga. 4. Escasa, por no decir nula, la política de promoción de la Junta Arbitral de Consumo, que además, carente de recursos a nivel regional, se encuentra con una deficiente gestión estructural. 5. Inexistentes concejalías en los ayuntamientos que se vinculen de forma real, que no formalmente, sino de forma real, a una política de consumo, pero no quieran saber el déficit que presenta la Dirección General de Consumo a nivel regional, que refleja el desierto de una anomalía. 6. Una financiación nula en los ayuntamientos, pero siendo más grave el que en los presupuestos regionales no se habiliten partidas económicas suficientes para dignificar a las organizaciones de consumidores y usuarios, que por ley y por la Constitución así se debiera. Y he de aclarar que nuestra asociación no tiene ni nunca tendrá una relación clientelista ni aspira a ello con ninguna administración pública. Y en nuestro ideario está la autofinanciación, aunque esa independencia de acción sepamos que conlleva un coste, pero no renunciamos a la par a la financiación a la que se tiene derecho. Pero la administración regional no nos dota de mínimos medios y tampoco la ciudadanía se asocia para entender que la fuerza para cambiar las cosas es desde la comunión de los sentimientos e ideas racionales. Pero digo más, para evitar confusiones, no nos movemos ni nos balanceamos, al menos mientras yo sea presidente, con ninguna tendencia política, ni sindical, ni de ningún tipo. Procuramos imbricarnos a todos los niveles y entendemos la necesidad que hay de fortalecer nuestros planteamientos mediante el espíritu colaborativo, sin excepción, con todos. Me he quedado hasta el punto 6 para definir la no política que tenemos en materia de protección del consumidor en nuestra región, en nuestros ayuntamientos, en nuestros partidos, porque todavía el consumo sigue siendo considerado residual, aunque está contemplado como un añadido necesario. Y es mayor la numeración que podría realizar de aspectos que dicen de este vacío de gestión, pero creo que son suficientes los ejemplos señalados. Por lo que quiero concluir este apartado diciendo que mientras no se entienda que las organizaciones de consumidores y usuarios representamos a todos los ciudadanos, nunca se nos reconocerá legal y legítimamente como verdaderos agentes económicos y sociales, como legal y legítimamente lo están los sindicatos y las organizaciones empresariales. Y esto también lo dejo sacar el tema de la paridad, porque no lo hubiera considerado relevante si una coalición política que hoy estaba prevista su asistencia, porque así fue invitada por Consumur, y en concreto el coordinador de uno de los partidos componentes de la misma, el señor Óscar Urralburu, de Más Región, quien quiso descalificarnos poniendo un tuit que lo han visto más de 7.000 personas, además de las ramificaciones que ello conlleva, así como el envío de un comunicado de prensa del que 2 medios, un periódico y una radio, al menos, se hicieron eco, y con ello el alcance multiplicador generado. Alcance que lo tuvo porque recibimos descalificaciones de personas que, bien cercanas a esa coalición, bien embarcadas en un planteamiento sin más razonamiento que el de la defensa a ultranza de unos postulados, sin conocer más allá y como si se tratara de una cruzada contra todo lo que no sea paridad. Nos llegaron a tachar de lo más antifeminista que podría haber,
o de lo más cercano al hombre de las cavernas, como si ser hoy feminista ha de ser de obligado cumplimiento para que a uno le concedan el carnet de persona íntegra y moralmente normalizada por el sistema. Me recuerda a esas distopías donde al distinto, el pensamiento predominante de la sociedad mayoritaria y supuestamente democrática lo termina por absorber o bien termina en un reformatorio para inadaptados. Nos quiso exigir que fuéramos nosotros los garantes de la paridad en este acto al que su organización venía como invitada. Nos exigía, según un acuerdo, me llegó a decir, que había sido suscrito por muchos de los partidos que iba a este debate, por el que no se participaría en aquellos actos donde no se respetara la paridad, y exigía a Consumur el cumplimiento de ese supuesto acuerdo que resultó ser mentira, porque con todos los partidos presentes en este acto hablé y ninguno tiene constancia, ni de forma expresa ni tácitamente, de un acuerdo similar. Pero de haber existido, como le dije al señor Urralburu, que me llamaba compañero, el cumplimiento debía ser por parte de los asistentes, y le invitaba a que fuera él quien así lo acordara con todos ellos. La exigencia de la paridad viene recogida en la ley electoral para las candidaturas, y aunque se pueda entender como parte de la filosofía de los partidos o como una imposición legal, no es posible, salvo que esa voluntad expresen de forma deseada y voluntaria los participantes en un encuentro como este, de enviar en un común acuerdo de forma paritaria a ambos géneros. Pero hemos de entender la dificultad, y así como organización la entendemos, dado que en cada momento un partido tendrá que repartirse entre los diferentes actos que tenga, entre las personas disponibles que tenga, entre quienes considere más adecuado según el acto y otras circunstancias en las cuales, en este caso Consumur, como organizador del acto, no puede ni lo vamos a hacer nunca, por respeto a los partidos políticos que hemos invitado en lo que entenderíamos una injerencia. Como nunca vamos a aceptar que nadie nos imponga a quién o qué género debe asistir a un debate al que estemos invitados. Si se nos invita, asistirá Consumur, no una persona concreta de Consumur, salvo que tenga sentido solicitar una persona determinada según el tema o el formato a llevar a cabo. Pero salvo por esa circunstancia, en cada momento enviaremos a quien mejor defenderá la exposición que realice y que al mismo tiempo con ello también esté contribuyendo al dignificar, en la medida que nosotros tengamos capacidad, el acto donde intervengamos y honrar así a quien ha tenido la deferencia de invitarnos. A Consumur no nos hubiera supuesto ningún problema que hubieran venido 5 mujeres, como en este caso son 5 hombres, como tampoco lo hubieran hecho 4 mujeres y un hombre, o 3 hombres y 2 mujeres, o cuantos cálculos o combinaciones pudiéramos deducir de las leyes de la probabilidad. Nos es indiferente. Pero lo que no nos es indiferente es que pudieran venir personas del partido que fuera que no cubieran con rigor lo que se espera del mismo. Es cierto que en todo caso quien pudiera quedar en entredicho sería ese partido y esa persona. No trabajamos para garantizar la paridad, trabajamos para gestionar nuestro trabajo honestamente, y la paridad para nosotros es una cuestión aleatoria que depende de muchas combinaciones a las cuales no podemos dedicar cuando organizamos un evento de este tipo nuestro tiempo, porque además, si hay quienes consideren que debe cumplirse, son ellos quienes tienen esa responsabilidad de hacerla posible. Nosotros procuramos trabajar con personas con mentes y corazón y no personas con género, pero respetamos cualquier planteamiento que se haga, como queremos que así seamos respetados. Por eso, cuando alguien me trata de compañero, y lo entrecomillo, como el señor Urralburu, como si fuéramos de la misma ideología, tendencia o partido, me genera incomodidad porque alguien piense que nosotros estamos ubicados políticamente en un ala de la mesa, y no es así. Esta organización, y en concreto quien les habla, siente la comunión con muchas cosas de cada partido y otras no, como de personas, y debo decir que de las personas que hoy todas están aquí, con todas me siento bien, como también mostramos nuestra independencia cuando se trata de defender los intereses de la ciudadanía como consumidora y usuaria. El tuit
que muchos de ustedes conocerán, decía que no participaría el señor Urralburu si no se garantizaba por nuestra parte la paridad, por lo que dábamos por hecho que él solo se había descartado, porque nosotros no íbamos a garantizar esa paridad exigida, pasándonos una responsabilidad que en todo caso, si quería asumirla, era suya. Y aún así, tras el daño hecho y con ya toda la organización cerrada a 4 días vista, nos decía que venía, así sin más preámbulos, la número 1 mujer a nuestro acto. Deben entender por dignidad que tenía que decirle. Sin embargo, él no tuvo ningún reparo cuando nos pidió de nuevo su participación, cuando a conciencia nos quiso hacer daño y nos lo ha hecho sin más motivo que su afán posiblemente, o su arrebato del momento, también posible, de querer ganar a costa de una organización responsable como la nuestra y comprometida socialmente, unos pocos votos de un sector manipulado por una información manipulada por un señor que demostró en ese momento que no era un político que estuviera a la altura que de él se pudiera esperar. Señor Urralburu, así no se hacen las cosas, y menos en un partido donde se habla de honestidad y coherencia. Así no, señor Urralburu. Pero quiero agradecer a los partidos presentes que no me preguntaron qué había pasado, a pesar que se les dijo de dar explicaciones. Confiaron en nosotros y yo me siento muy agradecido, en nombre de la entidad que represento. Para terminar este asunto, debo añadir que el señor Óscar Urralburu y su coalición han participado antes y después de este absurdo e innecesario incidente con nosotros en numerosos actos con otros partidos que han sido organizados por entidades ciudadanas y donde en ninguna de ellas había paridad. Ni el señor Urralburu o su partido o coalición la pidió. Y no es que no la hubiera, pero que fuera más o menos aproximada a la misma, es que no la había en la práctica totalidad de los casos que conocimos, con diferencia notable. 5 hombres y una mujer, 6 hombres, 6 mujeres. En mesa de trabajo interna de su partido, pues hemos observado que hay 4 hombres solos, 3 hombres y una mujer, etc. Pero lo más sorprendente, 1 hora y media después de que el señor Urralburu enviara ese tuit tan agresivo e innecesario, participaba su partido en Alcantarilla en un debate organizado por una asociación de consumidores y usuarios, donde participaban los partidos y coaliciones políticas y donde participaba también su coalición. El señor Urralburu estaba presente en ese acto en primera fila, acompañando al ponente de su partido que iba a hablar. De 7 personas en la mesa, quiero recordar, 6 hombres y una mujer, casualmente de Vox. El señor Urralburu no mandó ningún tuit, no abandonó el aforo y no protestó allí por esa falta de paridad en el acto. Sean ustedes quienes valoren. Nuestra organización ya lo hizo al no invitar a una coalición que demostró falta de coherencia y honestidad, o al menos el señor Urralburu. Y estoy seguro, sin duda alguna, las numerosas personas honestas y respetables que hay en los partidos de esa coalición. Pero el señor Urralburu no ha sabido estar a la altura y por eso, aun siendo el coordinador de uno de dichos partidos y con capacidad de representación, considero centralizar mi exposición en él y no descalificar de forma genérica a cuantas personas de buena fe formarán parte de dichos partidos, salvo que pudiéramos observar que exista una defensa a ultranza o sin ningún tipo de reparo de su líder por dichos partidos. Si cogemos un periódico de hace más de una semana, ya vemos cómo numerosos partidos empiezan a ofrecer sus promesas electorales. Salvo honrosas excepciones, se embarcan en una espiral de ver quién ofrece más. No es el y tú más, sino el yo más. Un periodista escribió hace un tiempo algo así como: un oxímoron no es, contra lo que usted cree, un extraño mamífero venenoso con pico de pato, cola de castor y patas de nutria que vive en los alrededores de Australia. Eso es un ornitorrinco. Un oxímoron, en cambio, es la combinación de 2 palabras o expresiones que tienen sentidos completamente opuestos. En términos sintácticos, sería como que un partido político cualquiera cumpliese una promesa electoral, o sea, un aparente imposible. Y debo decir que expresaba dicho periodista lo que lamentablemente suele ser el sentir general de los ciudadanos,
cuando llegan estos momentos de las elecciones, que debieran constituir uno de los más celebrados compromisos con la democracia y no una carrera de obstáculos hacia el poder. Y digo lamentablemente porque los partidos están impregnados de muy buena gente, además de lúcida gente, además de honesta gente. Pero no siempre, y lo dejo en el término globalizador, ambiguo y genérico referido a un partido político, sin señalar por tanto a nadie, que muchas promesas electorales se quedan en eso, no en un ornitorrinco, sino en un oxímoron. Y utilizo este término por querer ser respetuoso y educado, y más con quienes hoy están en esta mesa, a quienes a la mayoría de ellos conozco personalmente hace tiempo y solo a alguno he tenido el placer de conocer estos días. Para mí, dignos representantes políticos. Otra cosa es en lo que queda lo que ellos puedan influir para que al final el posible oxímoron no pase a mayores y se convierta, por tanto, en un ornitorrinco. Mi máximo respeto y consideración a todos vosotros, Pedro, Víctor, Rafael, José Luis y José Manuel. Otro debate sería hasta qué punto las promesas electorales debieran constituir un contrato de los partidos con la ciudadanía y su incumplimiento cuando fuera demostrado que aquello que se plasma en el contrato no es verdad, pudiera ser motivo de delito por fraude. Hoy estamos en este encuentro donde los partidos y coaliciones políticas que tienen representación en la Asamblea Regional van a expresar su opinión y proyectos con los que se presentan a estas elecciones autonómicas, y concretamente en los tres aspectos que antes señalaba. Confiamos plenamente que lo que se nos diga hoy aquí, quien o quienes gobierne y quién o quienes ejerzan la oposición leal, asuman defender estos postulados que hacen a la ciudadanía. Y esto es lo que queremos escuchar los ciudadanos, aquello que es posible asumir y que además de modo razonado, de modo explicado. Creo que la ciudadanía valora la parquedad de las palabras talladas en la grandeza de los hechos que las desarrollan, no dichas en un mitin, para un mitin, sino para un auditorio adulto e inteligente, como tal vez el ciudadano quiere ser tratado hoy aquí, para oír nombrar la verdad, entre comillas, como así decía Ernesto Sábato, periodista, escritor y, en definitiva, humanista nacido en Argentina. Hablaba en ese artículo así llamado Nombrar la verdad, publicado hace más de 20 años, de la gran responsabilidad que los periodistas tenían para contar la verdad desde la honestidad de sus ojos, desde la subjetividad que la verdad nos envuelve, porque en realidad todo es volátil. Pero incluso en esa volatilidad de las cosas y los momentos han de ser dichas y hechas con honestidad éticamente. Aquí no queremos verdades absolutas, irrefutables. Creo que lo que nos esperamos de nuestros políticos es que, aun a sabiendas de que no es posible lo que nos dicen, no se lo digan para ganar un espacio electoral, porque con ello se degrada la política y se degrada la calidad de la democracia de la que decimos somos parte. Posiblemente todos estemos carentes, al mismo tiempo que necesitados, de una mayor educación en los valores intrínsecos que conforma la democracia, y en ello no cabe la menor duda que todos tenemos una gran responsabilidad, cada uno por distintos motivos, pero todos para no dejar de construir la utopía a través de otro mundo es posible. Permítame esa flagrante ingenuidad por mi parte, pero me gusta seguir soñando. Fernando Birri, a la pregunta ¿para qué sirve la utopía?, respondió así: la utopía está en el horizonte, y luego de que camino 10 pasos, está 10 pasos más allá. Camino 20 pasos y está aún más lejos, y por más que camine no la alcanzaré jamás. Pero para eso sirven las utopías, para caminar. Fernando Birri fue un cineasta, director y actor argentino, y también una persona de las que se les llama constructoras de utopías. Un constructor de utopías, como tantas otras personas que hubieron, hay y las habrá. Apreciados representantes de los partidos y coaliciones políticas,
Hoy, desde esta mesa, la ciudadanía creo que quiere escuchar algo más que promesas que no se puedan cumplir, algo más que exponer un libro bien encuadernado. Quieren, y así yo también lo deseo por la confianza que en todos vosotros tengo, que se venga a exponer unas propuestas claras, sencillas, fácil de entender y realizables para mejorar, al menos en los aspectos que hoy tratamos, la vida de los ciudadanos, destinatarios de lo que se construya con cimientos sólidos o lo que se construya con dibujos de papel, sustituibles para pasar al olvido. Muchas gracias.